prestando y pues lo tienen ahí, y es una cuenta que hacemos, porque pues ya tiene ahí 2, 3 años. Y las cuentas también de obligaciones, ya las castigas y al año no las liquidas. ¿Sale? Hay reglas en el juego, y el que no las sepa, pues saben a lo que se van a tener, ¿eh? ¿Sí? Por eso lo comento, porque al final del camino, pues tienen que saber todo el entorno, o para qué se hace esto, y los pros y contras, ¿no? O sea que si por decir, si los acreedores, tú lo tienes 2 años, y al tercer año lo tienes que mover. Hay de 2 sopas. O lo protocolizas, o lo pagas. Así de fácil. Tú decides cuánto sale más barato, ¿no? Aunque te lo vuelvan a prestar en el siguiente. Aunque te lo vuelvan a prestar, ¿no? Pero siempre tenemos un año para liquidar. Claro, un año. Eso dice la ley. Y no la ley de títulos y sociedades mercantiles, que es lo que regula toda esta cuestión constitutiva. Eso lo dice la ley del SAT, como dice la ley de Herodes. Hay que estar bien con el César, ¿no? Yo pensé que la otra, la comisión todavía sería. No. No. Esa es esa parte. Es que hay mucha de los de. Pero bueno, esto sí es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque forma también parte de lo que es el estado de cambios en el capital contable, ¿eh? Donde pues tiene que generar el movimiento para que refleje si es prestado, aportado o pariente de lo regalado. ¿Vale? Entonces es muy importante eso para que lo tomen en cuenta. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces también se puede ir a donaciones por eso, por ese comentario. A ver, ¿qué es lo mismo prestar que donar? No. No, ¿verdad? Y donaciones, siempre y cuando sean en pro y beneficio de que se quede para la empresa como su patrimonio, cuando tú donas algo. Y puedes donar desde un bien hasta tu intelecto, que tenga registrado como una marca, como una parte de un bien. ¿No? Y lo puedes donar en pro y beneficio de qué? De la empresa. ¿Vale? Porque, acuérdate, estamos hablando, ¿por qué dicen capital contable? Y ya lo puse aquí. Porque se vuelve parte de tu patrimonio. No hay más. ¿Y qué es el patrimonio? Pues la infraestructura propia de la empresa. ¿Sí? Ya lo dejas ahí. Ya se va a quedar ahí de por vida porque ya lo donaste. Y también se tiene que documentar, ¿no? Las donaciones se pueden hacer. Eso de que alguien diga, oiga, si dono mi bien inmueble, ¿no pago impuestos? ¿Ustedes qué creen? Pues claro. Y quien diga lo contrario, ¿por qué? Porque hay un traslado de dominio. ¿Sí saben lo que es un traslado de dominio? O sea, cambia de. Y ya no me pertenece a mí. Así es. Cambia de nombre. Eso es el traslado de dominio. Ya no te pertenece a ti, ahora ya me pertenece a mí. Ya cambia de nombre. Así es. Y por ese hecho, pagan. ¿O no? Claro. ¿Por qué? Porque hay una institución que regula todo este tipo de operaciones, y para quitarte un acta, te meto otra acta, y para darte un documento, te meto otro documento, y eso cuesta o no. Sí. Y el que diga, pues es que eso no cuesta. No sé. Bueno, me he topado con gente ignorante que dice eso, ¿verdad? Por eso lo comento. Pues sí, porque no, es que las donaciones no cuestan. Pero es muy importante que lo sepan, que dentro de una empresa, cuando tú en tu capital contable aparece una donación, y vuelvo a repetirlo, puedes donar hasta la camisa. Órale, voy a donar mi camisa, porque esa tiene un valor en el mercado intrínseco por todas las firmas que recolecté de los grandes empresarios, ¿no? Y se puede hacer, ¿por qué no? Y ahí se vuelve el patrimonio, aunque aparezca ahí la camisa, ¿no? Enmarcada y todo. Entonces, esa es la parte fundamental que tienen que saber, y que obviamente nos habla de esto. ¿Por qué estado de cambios? ¿Por qué? Porque también se tiene que regular todo ese procedimiento que hacen los socios, todo ese procedimiento, y ahorita lo vamos a ver. ¿Y qué es lo otro? ¿Qué le llamamos beneficio aquí?
Bueno, yo le llamo así. ¿Qué son beneficios? Ya hace rato lo dijeron. Cuando obtención de alguna ganancia. Claro, utilidad. ¿No? Eso es. ¿Y la utilidad forma parte del capital contable? Claro, ¿o no? Sí. ¿Dónde vemos reflejar la utilidad o pérdida? Pues dentro del capital contable, ¿no? ¿Por qué? Porque también, a raíz de esta aportación y de la actividad propia, me va a generar una ganancia o beneficio para X tiempo, ¿no? Así de fácil. Entonces la utilidad también forma parte del cambio. ¿Y por qué cambio? La utilidad, ¿cada cuándo se mueve? Diario. ¿Cada año? ¿En qué hablamos de los periodos? ¿Qué dice la ley? Encontrarás y representarás todos tus movimientos con base a periodos dentro de un ejercicio. Entonces, la utilidad es por periodo, ¿no? Y esos periodos entendemos que son normalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley no nos dice, pueden ser de 30 días, pueden ser de 15 días, pueden ser de una semana, pero bueno, lo hemos hecho así porque acuérdense que las costumbres se vuelven leyes, ¿no? Y ya lo damos por hecho, ¿vale? Y normalmente la utilidad sabemos que es mensual, ¿no? ¿Ven? Porque así es como la representamos en un estado de capital contable. La información es mensual, ¿vale? Entonces, obviamente aquí también siempre va a haber un cambio mes a mes, ¿no? Porque qué tal que si no hay utilidad, hay pérdidas, ¿no? ¿O no? A lo mejor tuve 6 meses de pérdidas, pero ya los otros 6 siguientes ya me recuperé y hasta allá ahora sí tengo el beneficio, ¿no? Y automáticamente eso que refleja un cambio dentro del estado de capital, ¿no? Así es sencillo. Apliquen su lógica. Y son cuentas que integran el capital contable. ¿Por qué? Porque si la regula la NIC, B4. ¿Vale? Obviamente, y ahorita lo mencionaba muy bien, y bueno, vamos a poner acá también una cuenta que normalmente muchas empresas no la llevan, les vale chetos. ¿Y esto? ¿Qué es una reserva legal? A ver, ¿quién sabe? Y yo les digo mi consejo. Podría ser como el monto destinado para ¿Cómo le llamaríamos ese monto? Como un fondo. Así es. Como un fondo específico. Claro. Cuando hacen aquí, vamos a hacer fondos para crear el Fondem, vamos a hacer fondos para los que se les cargó la fregada ya con el huracán, vamos a hacer fondos, bueno, para que hagan fondos para recuperar el agua, ¿no? Y bueno, entonces son fondos para contingencias, ¿no? ¿Qué tipo de contingencias? Pues las que quieran, ¿no? ¿Por un desastre? una Claro. pandemia. Por ejemplo, Claro. por ejemplo, si la pandemia o por ejemplo si dependiendo a lo que nos dediquemos, si una persona se muere, Para eso es una reserva legal. Ese fondo, ¿para qué contingencia? Como tú lo dices, hasta para un matito. ¿Y qué nos dice la ley? ¿Cuánto tenemos que reservar? Por eso le llaman reserva legal, de ese monto. ¿Hasta qué porcentaje nos dice la ley? Dice la ley, se ve muy miserable la ley, pero bueno, un 5%. ¿Eso significa que lo tengo que hacer cabalmente al 5%? ¿Ustedes qué opinan? Normalmente cuando la ley pone algo, como dicen, es su regla o sus mínimos,
ser igual al 10% del beneficio del ejercicio hasta que la totalidad de la reserva legal alcance mínimamente el 20% del capital social de la empresa. Ok. ¿Por qué? Y como ustedes lo saben, este porcentaje, ¿de dónde lo voy a emanar? ¿Y por qué el 20%? Vamos a hacer sumas y restas. ¿Cuánto le toca a los trabajadores por su participación en actividades? Cada año. ¿El 10%? ¿Cuánto pagamos de impuestos por ingresos? El 30%, ¿verdad? Y una reserva legal, como dice ahí, que se puede elevar hasta un 20%, que yo siempre diría, el monto mínimo hay que trabajarlo por periodos del 5%, ¿vale? Porque lo demás, pues ya lo destinamos al movimiento propio del negocio. Y nomás súmele, estamos elevando casi a un poquito arriba del 50%. Y el otro 50%, pues es para mi operación, ¿no creen? Sí. Que deberían de decir, con eso debes de mantenerte. Pero una empresa, si no ocupan 100% sus recursos, ¿cree que se van a poder mantener con la mitad? Por eso quiebran muchas, ¿no? Y luego dice uno, ¿qué tanta normatividad? Bueno, nada más simple y sencillamente esto es para que uno establezca las reglas del juego y veamos el beneficio. ¿Por qué hay que hacer esto y hacerlo sobre montos a lo mejor mínimos? ¿Por qué? Porque sabemos que una utilidad de 1 millón, el 5%, pues, a la mitad, ¿no? Sí. Y todo depende, ¿verdad? Como dicen, de la compañía, del corporativo o de quien represente, ¿no? Entonces, por eso viene ahí que la reserva legal no te puedes exceder de un 20%. ¿Por qué? Porque ya no tienes operación. Automáticamente ya no vas a poder revertir. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues porque tienes que participarle al Estado, a los trabajadores y al mismo socio, ¿no? Entonces automáticamente ahí tenemos las reglas del juego, por eso están establecidas, pero no por eso significa que nos podemos ir estos, ¿no? Vamos a decir que son mis mínimos, ¿vale? Yo lo puedo establecer con base y en qué medida, ¿de qué? Así es. Si tengo buena utilidad, ¿qué me dice la ley? Pues puedo generar más fondos. Y este fondo sabemos que al final es una inversión que en su momento la voy a tener que utilizar. ¿Vale? Que sí nos dice que la tenemos que mantener ciertos periodos, porque al final del camino tampoco esos fondos se van a quedar ahí fijos. ¿Sí? Pero se puede ocupar como cuando hay, no sé, como situación como un quiebre en la empresa, se puede utilizar como para reponerse. Así es. Para eso es. Por eso les dije, contingencias desde un muertito, y tú me estás diciendo hasta, como dicen, hasta la quiebra de la empresa, ¿no? Dices, híjole, oye, pues ¿dónde está tu reserva legal? Con eso sufraga parte de tu quiebra, ¿no? Por eso les digo que hoy día no hay empresa que trabaje con la reserva legal. Y es lo correcto, ¿no? Como todo en la vida, no todo se trata de gastarlo. ¿Este 5% se saca de la utilidad cada mes? No, cada año. Cada año. Eso sí es anual. Acuérdense que sí, claro. ¿Cómo deprecian? Anual, ¿no? Igual aquí. ¿Vale? Periodo anual. ¿Vale? Acuérdense que las utilidades o pérdidas sí se determinan en forma de periodos mensuales, pero al final, ¿qué nos dice la ley? Acumuladas. ¿Y acumuladas cuál es? En todo un ejercicio fiscal que es un año. Durante el periodo. Así es. ¿Vale? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces la reserva legal también se puede usar como un capital variable, ¿no? O sea, ¿lo puedes tomar? No. Capital fijo y variable son punto y aparte. La reserva legal, ¿qué nos dice?
y lo estamos poniendo ahí. Es un fondo creado Para contingencias. creado otra vez precisamente de este capital con el que tú te vas a iniciar, con el que vas a invertir, con el que vas a tener operación, y esa operación te va a generar, Beneficios. y ese beneficio tú le tienes que meter una reserva legal. ¿Vale? Sí, no se puede tomar. Por eso estoy, si se fijan, estoy partiendo de lo más alto a lo más bajito. ¿Vale? Digamos que una reserva, por eso la reserva legal, normalmente nadie lo ejecuta. Aquí en el país yo no he visto una empresa que tenga esto. ¿Sí? ¿Saben qué genera normalmente una empresa? Que sus fondos de ahorro, que para su pensión, ¿y qué hace la empresa? Le empiezo a quitar al trabajador, ¿no? Y ya lo jineteo el dinero y ya se lo doy cuando se me pegue mi regalada gana. Aunque les dicen a fin de año. Pero bueno, he visto ahí cada caso. Más bien es como para jinetear, ¿no? Así es. Pero quien diga, oye, de mi mismo beneficio voy a empezar a generar este fondo. ¿No? Entonces, la reserva legal es una parte mínima de tu beneficio como empresa. Y que lo tienes que hacer porque es prevención, que es lo que voy a hablar en mi conferencia. Prevención o terror fiscal. ¿Cotorreo? No. Ah, terror. Es que se lo ¿Cuántos entendí. compañeros? Bueno, vamos a contestar también un poquito, en serio. O sea, más bien es- ¿Vale? Es dentro de 8 días, ¿no? Sí, ¿Sábado? y en nuestro horario. Sábado. O sea, Sábado. sábado. Sí, el sábado. Próximo sábado. ¿Vale? Bueno, ahí tienen que estar. Voy voluntariamente a fuerzas porque ese es nuestro horario de clase. Sí, sí, pues. ¿Vale? Vaya, va a estar bueno. Armé un. Bueno, ya saben cómo las platico aquí. Nos apartan lugares. Hasta adelante. Pero vamos a entrar a las 9:30. Sí, a las 9:30. Sí, nuestro horario. ¿Nos tenemos que registrar con Ileana? No. No, pero allá los esperan en el auditorio y como le toca aquí al profe antes que ustedes, que tienen que apurar, pues que van a presentarme, ¿no? El profe Cristian siempre me echa ahí mis guayabazos, ¿verdad? Todo sea por ese punto extra, profe. Así es. Y quien participe, punto extra, ¿eh? Ah, La presencia es obligatoria, pero quien diga, Por razón la vez pasada había uno que participaba y participaba. Ah, sí. No, Ni deja ver nada para uno. Era Javier. Sí, es el Javi. Pero no era La reserva legal digo que se maneja por periodos, profe. Se puede manejar anuales y se maneja. Anual por periodos. Y decides cómo lo registras. ¿No? ¿Por qué? Porque la contabilidad por eso se norma por NIF. Y la NIF que dice que la revelación y el registro diario tiene que ser por periodos. Y por eso puse aquí, normalmente el periodo es mensual. ¿Vale? Cuando ya hablemos de un ejercicio, es anual. Es nomás la diferencia. ¿Ok? Y ya bueno, y dentro de estas cuentas, obviamente, bueno, hablaba ahí algo de las donaciones, que normalmente las donaciones no se dan. ¿Por qué? Porque como también cuesta dinero protocolizar eso, pero sí entran, ¿verdad? A veces no se da, pero sí podemos hacer donaciones, ¿verdad? Y normalmente son de bienes, ¿no? ¿Vale? Bienes, marcas o patentes que fortalezcan a la empresa. Las donaciones nunca, y así lo ponen, nunca va a ser dinero, porque eso ya se considera capital. ¿Vale? Normalmente las donaciones son bienes, marcas, ¿vale? Que sí se puede dar dentro de lo que es el estado de cambios de capital contable. Claro está que también dentro de lo que son las utilidades y esto, siempre tenemos que irla registrando la acumulación de cada ejercicio, si es utilidad o si es pérdida, y que se tendrá que ver siempre en el estado de cambio de capital contable, ¿no?
¿Por qué? Porque forman parte dentro integral de lo que es la entidad económica y tenemos que reflejar siempre todos esos ejercicios que generamos beneficios o pérdidas, porque la ley nos permite, ¿verdad?, aplicar esas pérdidas para nuestro beneficio también. ¿Vale? Sí, vienen muebles, inmuebles. Recuerden que son los bienes, muebles, inmuebles. O sea, ¿No? ¿tangibles o intangibles? Bueno, de los dos, Ajá. porque las marcas y patentes pues, no las podemos tocar, ¿no? Tienen un registro, tienen un valor agregado y lo puedo ceder a la empresa, ¿no? A través, como siempre, de contratos o convenios, ¿vale? Pero donar nunca dinero, ¿eh? Porque es que doné Milán, no. Mangos, eso es capital. El capital, aquí lo estamos hablando, y inmediatamente digo, dinero, ¿no? ¿Vale? ¿Dudas? Si fuera con fines no lucrativos, podría haber esa donación de dinero. No. Normalmente cuando las empresas no tienen fines de lucro, lo único que hacen es recaudar dinero. ¿Para qué? Para generar una obra dentro de la sociedad. Cualquier que le pueda llamar. Es que si una empresa que su giro es comercial y es generar ganancia, no puede recibir donaciones ni de No. terceros ni de los socios. Así es, así es, así es. Al menos que sea, por ejemplo, una iglesia o caja. Así es, una asociación civil que normalmente por estar regulada sin fines de lucro. Porque te va a expedir un recibo de esa donación. De esa donación. Y tú como el donatario, por así decirlo, vas a hacer deducible esa donación, pero solo en ese caso. Y la vas a hacer deducible tu persona física, no tu empresa en ese caso, porque la donación la vas a hacer como persona física. Así es. O si la hace, por ejemplo, lo que hace TV Azteca con Con el Teletón y eso. Todas sus fundaciones que tienen. Pero porque hacen donaciones a empresas que sí pueden recibir donaciones para poder meterlas como deducible. Que ya está regulado también. ¿No? Todo está regulado. Ya todo. No, obviamente, ¿por qué les vengo a hablar de leyes? Pues porque estoy aprendiendo las leyes. ¿No? Ya aprendí la contabilidad. Para mí es un gran gusto dominar la contabilidad, pero las leyes están rudas, ¿eh? Están rudas. Pero bueno, así es. ¿No? Y bueno, vamos a pasar lista porque no pasé la lista. Es lo que iba a hacer. Pues sí, la gran mayoría, ¿eh? La gran mayoría. Ya dejen buscar así. O sea, la gran mayoría somos bien poquitos. O sea, de la mayoría. Que la mandó, aparte de Tres la nada donación. Para los 5 chavitos que la mandaron. Bueno, ya la subiré ahí en la plataforma y ya verán. ¿Vale? Porque hoy no me dio tiempo. Y ahora me quedó la lista. Que era una vez. Acuérdense que todo esto que estamos viendo son preguntas de examen, ¿eh? Ahorita Madonna. Para que no se confíen. Chica. Adelante. ¿Vale? Usted tranquila, yo no eso. ¿Vale? ¿Qué le suena a esa NIF? A ver, ¿cómo a qué le suena? Como actualizaciones que se van. O como a la.
¿Será algo como todas esas actualizaciones que se tienen que hacer debido a los cambios que tienen las diferentes o las nuevas formas de generar más capital? Más bien que... ¿Qué más? ¿Qué más les viene? Acuérdense que estamos hablando de esto. Para empezar, no se van con la primera idea. ¿Qué es el capital contable? Acuérdense, es su curso básico de contabilidad. Nunca se les debe de olvidar, un buen contador nunca debe de olvidar sus bases, porque de ahí emana todo lo demás, de su reglamentación, de sus normas, de su procedimiento, de su revelación, dice la NIF, de su identidad y de cómo proceden y su naturaleza, para que las cuentas podamos tener establecidos por qué se establecen así, por qué se da el concepto, por qué las vamos a integrar dentro de una información financiera, y que a su vez podamos nosotros entender qué es el capital contable. ¿Qué es el capital contable? Todos los bienes. Todos nuestros No. bienes. No. Acuérdense el capital contable, y a veces se lo puse aquí, no sé si la anterior clase, la primera, ponemos activo, ¿qué son? Bienes y inversiones, ¿no? Pasivo, ¿qué es? Obligaciones y inversiones. Deudas y obligaciones. ¿Y el capital contable qué es? Para que lo aprendan a definir así, no se complique. ¡Claro! ¿Y qué es el patrimonio? Dentro del capital contable, ¿cómo lo tenemos? Vamos a decir las cuentas, los rubros, lo que le integra el capital contable. ¿Qué integra el capital contable? Pues obviamente el capital social, ¿no? Las aportaciones. ¿El social de qué? Exacto. ¿Social de qué es? Socios de los Ujú. ¿Y de qué más? Ahí es donde va a venir esto. accionistas. Hablamos la semana pasada algo de eso. ¿No? ¿El capital social puede ser fijo? No. ¿Por qué no? Porque siempre va incrementando, se va disminuyendo, ¿no? Por eso, ¿es fijo o no es fijo? No sé. ¿Quién dijo no? Ok. ¿Por qué no? Pues eso porque nunca tienen, por decir, 100,000 pesos no, para invertir. Ujú. Siempre vas a tener una pérdida o una ganancia. Bueno, pues mira, trae la idea, pero no el concepto. ¿Qué es el capital social? Como lo decimos aquí, es, y en eso sí tienes razón, es el dinero, ¿no? ¿Que aportan quién? Los socios. Y un capital social sí puede ser fijo, porque así lo determinan. ¿Cómo determinan los capitales fijos o variables? ¿En dónde? ¿En qué documento se determina eso? Porque es importante que también lo sepan. Eso es lo que regula la NIF. ¿Por qué? Porque ya se va a la parte legal, a los conceptos. Para que tengamos un capital fijo o variable, ¿en qué documento se regula eso? Cuando generamos y inscribimos una sociedad. ¿Cómo se llama? Acta constitutiva. Así es. Así es. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es como su acta de nacimiento, ¿no? ¿O no? Pues sí. Ahí dice cómo se constituye, cómo... Así es. Todas las reglas de mi negocio, ¿no? ¿Quién ¿Cómo es? voy a trabajar? ¿Quién es el accionista? Así es. Y ahí también voy a hacer incrementos. Y yo puedo decidir si el capital social sea fijo. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se puede hacer eso? ¿Qué quieren los socios siempre al final del camino cuando Una constituyen? ganancia, aportaciones. Exacto, una ganancia que se vuelve en beneficio. Entonces yo como socio, y sé que la ley de títulos, ¿verdad?, de sociedades mercantiles me permite determinar un capital fijo. ¿Por qué? Porque el socio
B, por decir socio A y socio B, dice, yo no quiero perder mis 100,000 pesos que aporté, se van a quedar ahí de capital fijo. Y así me los van a regresar cuando yo decida salirme o cuando quiera retirar mi participación. Y simple y sencillamente quiero que se quede como un capital fijo. Ah, pero ¿qué dice la ley de sociedades mercantiles? Sí. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para incrementar o hacer un cambio en tu capital social en el momento en que tenga la necesidad de representarlo? Porque así te lo pide alguna institución, así te lo pide un cliente, así te lo pide un proveedor, así te lo pide simple y sencillamente porque tienes que seguir creciendo. Entonces entra la figura del capital variable, ¿verdad? En donde se determina a través, ¿cómo se determinan los cambios en un acta constitutiva? ¿Con compra y venta de acciones? Aparte, bueno, ¿en qué momento se hace ese tipo de cambios? ¿Cómo se llama, verdad, a esa nueva acta que vamos a establecer y que se juntan los socios para dialogar? ¿Junta de asamblea? Exacto. En una junta de asamblea es donde vamos a determinar qué capital va a quedar variable, ¿no? ¿Y qué capital es? Pues la suma de los dos socios, ¿no? El accionista A, pues también aporta otros 100,000, ¿verdad? Y sabemos que el B no quiere que se le mueva. Entonces, ¿contra qué vamos a jugar el capital variable? ¿Con el del socio A o el del socio B? ¿Verdad? Claro. ¿Por qué? Porque está establecido en los estatutos. El socio B, sí, cuentas con mi aportación, pero no se va a mover más que cuando yo decida cambiarle el destino del capital. ¿Vale? Entonces, en la Junta de Asamblea se determina que el capital variable nada más sean los 100,000, socio A, ¿vale? Y ahí ya empezamos a hacer un cambio, ¿no? En mi capital contable, ¿o no? ¿Por qué? Porque en uno voy a tener que registrar. ¿Cómo registraría eso cuando aperturo? A ver, vamos haciendo el asiento, porque aquí, acuérdense que la NIP se tiene que reflejar en mis registros diarios contables. ¿Cómo haríamos el registro? A ver, ¿quién me dice? Cuando yo aperturo esto a una empresa. ¿Sabemos a dónde va a estar el dinero? ¿En bancos? Dije, ¿sabemos dónde va a estar el dinero? No. Ya les dije yo. No. Yo soy el notario, yo estoy haciendo ahí el recuento de los daños. No les he dicho, ¿verdad? Entonces, cuando no sabemos eso y que el contador, que a pesar de que es el comisario, debería de estar ahí presente cuando se constituye este tipo de actos protocolarios, ¿para qué? Pues para saber esto, ¿no? En el momento en que tengan que registrarlo. Pero como no lo sé, me lo avisaron, me mandaron el acta, ¿yo qué haría? ¿Dónde registraría eso? Que no lo sé. Y que ya después le voy a dar salida cuando ya me diga, ya entré al banco, ya metí un mueble, ya metí mi computadora, vi unos títulos de inversión. ¿A dónde lo mandaría? Es muy importante eso, ¿eh? Y dígame, no sé, y lo hacen. ¿Capital social? Sí, esa es la cuenta de abono. Vamos ahí, vamos yendo, vamos rellenando. Así es. Capital social. ¿Hay que poner cuenta y subcuenta? Sí. Porque en una va a ser fijo y en el otro va a ser variable. Eso. Punto para mí. A ver, aquí acuérdense que la participación es de todos, ¿ok? Ah. Punto. Ya les dije cuándo. Ya les dije cuándo en esas actividades extracurriculares, ¿ok? Ahí son puntos extras, porque a mí me benefician. Aquí venimos a aprender todo, ¿vale? Entonces, pues tengo que poner, pues el que va a quedar como fijo y el que va a quedar como variable, ¿no? Al final mi capital social que me suma 200,000, ¿no? ¿Y eso a dónde lo voy a mandar? Porque no sé.
Así me entregaron el acta, y ahí nomás dice todo lo que se protocolizó, todo lo que se registró, qué cuenta manejamos para cuando no sabemos el destino de ese capital. No. ¿Cómo se les dice comúnmente a los socios? Dentro. Claro. No se quiebre la cabeza. ¿Y accionistas qué? ¿Cómo se llaman? Claro. Por no poner nombre y apellido, ¿no? Porque es lo correcto. Y cada uno aportó, ¿no? Sus 100,000 pesotes, ¿vale? Y dicen, tenemos nuestra partida hoy. ¿No? ¿Ya dónde lo vamos a llevar? ¿Dónde lo vayamos a elevar? Ya será el siguiente proceso. Pero yo de entrada, dentro de mis registros contables, y para que yo le dé una calidad de capital contable, ¿por qué? Porque van a venir los cambios. Por eso se llama estado de cambios en el capital contable. Recordarán que el año pasado, en las declaraciones anuales, venía ese estado. Y normalmente, ¿de quién hablaba? ¿De quién hablaban ese estado? ¿Alguien puso la particularidad? Ya lo estoy señalando. ¿Por qué? ¿Ustedes por qué creen? Que el SAT volteó a ver a los socios, cosa que no hacía antaño. Dejaba que las sociedades se movieran libremente. Porque simple y sencillamente el socio, al ser parte de este capital y de obviamente todo el incremento y movimiento propio de la empresa o la entidad económica, tiene así simple y sencillamente el control, ¿no? Y se les llama beneficiarios. Por eso pusieron los beneficiarios. ¿Ven por qué les digo? Que la utilidad es beneficio. Al final el SAT ya les puso: tú como beneficiario controlador que formas parte de esta sociedad y que te asignas como socio accionista de la empresa fulano de Abraham, tienes que reflejarme ahí de dónde vino tu patrimonio. Y como tal, tienes que reflejármelo y decirme si sigue igual, cambia, incrementa, o simple y sencillamente ya lo vendiste y ya entró otro en tu lugar, o ya creció con otro más, ¿vale? Entonces, ese estado de cambios en el capital contable simple y sencillamente nos va a hablar de todo lo que se mueva en el capital. ¿Cuál capital? Bueno, le decimos normalmente social, ¿no? ¿Por qué? Porque es con el que se establece, se registra y así lo tiene la ley regulado, ¿verdad? Para poder estar generando una sociedad dentro de la actividad económica del país, ¿vale? Claro está que no nada más es esa cuenta, hay otra cuenta que forma parte muy integral de lo que es el estado de cambios. ¿Y cuál es? Y lo acabo de decir ahorita. El aumento de capital. No. Bueno, puede ser ese, pero vamos a englobarlo aquí. En donde, cuando hablamos de esto, ¿verdad? Del fijo y el variable, y que obviamente lo mencionamos aquí, son incrementos. ¿Y los incrementos cómo se les llaman? Aportaciones, ¿no? Para futuros aumentos del capital. ¿Estos dónde los podemos ver así reflejados cuando tenemos ya la actividad diaria y que en un ejercicio se nos ocurre que el socio, pues, ¿qué crees? Ya tus 200,000 o tus 100,000 o lo que se movió, ya se gastaron. Entonces, ¿qué hacen normalmente los socios? Van y están haciendo actos protocolarios para estar incrementando esto. ¿Han oído de eso? Que van seguido con los notarios, que de por sí salen bien baratos. No. No. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo se imaginan ustedes?
En el tema contable, Así es. Claro, estamos hablando de contabilidad. ¿Por qué? ¿Qué nos regula? Acuérdense, las normas que regulan el proceso, registro e información de la contabilidad. Que antes eran, se llamaban bien recientemente, principios de contabilidad generalmente aceptados. Hoy se llama RIF. Bueno, porque nos globalizamos, por eso fue el cambio. ¿No? Entonces, ¿dónde creen que se maneja eso? Bueno, me ibas a decir. Si yo presto una lana, ¿cómo me vuelvo de la empresa? ¿Por qué? Dije, presto una lana, no estoy aportando una lana, no estoy protocolizando ¿Eres esa acreedor, lana. no, entonces? Claro. Porque estás prestando. Así es. E inmediatamente cuando yo presto un dinero, me vuelvo acreedor, ¿no? ¿Por qué acreedor? Porque estoy prestando dinero o dando un bien o les doy la maquinaria que tenía ahí almacenada y órale, para que se pongan a producir y un montón de cosas que podemos poner. Entonces al volvernos acreedores, ahí es donde dice la ley, ok, manéjalo en una cuenta que diga aportaciones. ¿Por qué? Porque yo decido si la empresa o me paga como acreedor o lo puedo incrementar aquí, pero como todo hay tiempos y si al terminar el año o el ejercicio, el periodo, como lo marca la ley, no voy y lo protocolizo, ¿qué creen? Todo eso se va a volver, sobre todo para la autoridad, porque por eso son las normas, por eso son las leyes. Si no lo hago así, me va a decir la ley que cobra impuestos, esto se vuelve un ingreso, ¿vale? ¿Y un ingreso qué significa? Impuestos. ¿No? Ingresos, igual a pagar impuestos, ¿vale? Entonces, yo decido si lo vuelvo una aportación o me pago como acreedor. Oye, pues ya salió la lana, ahí te va. Normalmente cuando nos volvemos acreedores, tenemos que establecerlo siempre en un documento, ¿eh? No nada por de barbas, ya me empecé, ya lo dejé. Por eso diría, vivimos en un país de, bueno, muchas leyes muy bien establecidas, muy mal ejecutadas y muy mal definidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es registrar todo eso en un documento, que son contratos, ¿verdad? Para yo decidir si les cobro un interés, ¿por qué no? De mi dinero que yo generé en mis vidas pasadas. ¿Vale? ¿Quedó claro? Sí. Y obviamente eso también se puede reflejar como un cambio en el capital contable, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo decidir que ahí se mantenga, ¿verdad? Que la ley me dice hazlo cada año. ¿Pero quién lo hace? ¿Quién va a notar estar gastando a cada rato? ¿Lo puedo hacer? Yo aguantar eso, esta cuenta la puedo dejar así indefinida y nunca protocolizarlo, ese capital. Entonces, ¿qué opinan? ¿Se puede o no se puede? No, porque siempre van a haber incrementos, tenemos que justificar. Por eso, para ti no. ¿Quién dice lo contrario? ¿Hay alguna reglamentación? Google. Hay algo en donde nos dice, si no lo protocolizas, va a venir la autoridad y se va a embargar tu capital. ¿Por qué? Porque no lo puede hacer de otra manera, ¿verdad? Y como dice el dicho, lo que no esté prohibido, que no hacerlo, ¿no? ¿O no? Y esto no está prohibido que yo, y vamos a decirlo así internamente, lo maneje, ¿vale? Que no es lo correcto. Pero esto, cuando nosotros solicitamos sobre todo
una fianza, un crédito, algo con alguna institución que se dedica a impulsar el negocio, pero decir, oye, ¿ya protocolizaste esto? Y si no, bájame esa cuenta de ahí, porque no va a entrar si no está protocolizado. ¿Vale? Y por ese simple hecho, pues ya no me prestaron, ya me dieron una fianza, y ya me metí en un tema, pues volvemos a repetir, legal, ¿no? Porque llegó el tercero y me dijo, aquí las reglas son estas, ¿me acuerdan? La ley que nos dice todo este esquema, ¿vale? ¿Por qué? Y se los estoy tratando de, como dicen, desmenuzar para que no estemos leyendo ahí, que nos tienen que revelar y nos tienen que dar identidad y que debemos de saber la naturaleza y por qué se aplica así y el procedimiento y que como dice y bla, 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 y me va a decir, pues, ¿de qué habla? Entendemos mejor así, ¿no? ¿Para qué es? ¿Y de dónde va a parar? Para que ustedes así lo registren. Porque todo esto, al final, ¿dónde lo tenemos que reflejar? ¿En? ¿Cómo se llama esto? ¿Lo dije? ¿Qué son los asientos del diario? Contabilidad. ¿O no? ¿Vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Aquí hablan de las reservas, pero. Vamos para allá. Ah, Vamos para allá. Por eso dije,